No están detenidos, pero no los dejan ver. Es una información que está en desarrollo. En lo que tengamos más detalles, la vamos a ampliar con todos ustedes, ciudadanos. Bien, nuestro invitado en esta parte del programa, a las 7:17 Capicúa, es Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, buenas tardes, buenas noches ya, gracias por venir. Gracias por regresar. Hice todos los esfuerzos. ¿Cómo está sintiendo a la sociedad venezolana? ¿Cuál es, Antonio, su composición de este momento? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que este es un tiempo que hay que hablar con mucha sinceridad, con mucha franqueza, porque está en juego el país. Esta noticia que está describiendo China, que llega desde Puerto Ayacucho, es un elemento que no podemos ver como una escaramuza aislada. Hay un sentimiento que está en el alma de muchos venezolanos, algunos lo ponen de manifiesto, como lo hicieron los estudiantes recientemente en las adyacencias de la Embajada de Cuba, protestando contra la injerencia, gente que siente que podemos estar perdiendo la soberanía, y se llegan a este tipo de eventos que nadie desea, porque estos son cuadros que patentizan también el estado de ánimo, que en algunos casos en Venezuela vemos que hay una mezcla de abatimiento porque la gente ha experimentado adversidades, se definen como derrotas electorales, pero en el caso de Venezuela tenemos que ser muy claros en admitir que no es solo ya un problema de votos. Fíjense que nosotros obtuvimos los votos para ganar en las elecciones del 26 de septiembre del año 2010. Y esa victoria la convirtieron, por obra y gracia de los abusos y de los controles que este gobierno ejerce en los poderes públicos, en una victoria impotente. Hemos dicho en otras oportunidades en este mismo mesón y ante estas mismas cámaras que este es el único país del mundo donde 4 y 4 no son 8, porque el 52% de los venezolanos que votó a favor de la alternativa democrática sienten como hoy, por ejemplo, en esta Asamblea Nacional se aprueban, se modifican leyes y se hacen eventos que son ajenos a la naturaleza democrática de un pueblo, y todo por la operación política de trastocar la ingeniería electoral para que la minoría se convirtiera en mayoría. Entonces no es cuestión de votos únicamente. En este país no podemos hablar simplemente de elecciones, porque usted puede tener los votos, pero otros tienen la fuerza de las bayonetas, los amenazan con los tanques de guerra. Hay un ventajismo que nos obliga a nosotros a estar muy claros que no se trata de querer ser candidatos por ser candidatos, sino de ser candidatos para ganar, para defender una victoria, de ir a defender los valores y principios de la democracia venezolana, que nosotros no podemos seguir entregándole un certificado de buena conducta a un gobierno que actúa con un feroz ventajismo. El candidato presidencial Capriles el pasado 7 de octubre no compitió simplemente con Chávez, se enfrentó al derroche de recursos, a un gobierno que incluso endeudó, hipotecó el futuro de los venezolanos, vendiendo a futuro el petróleo de los niños de Venezuela para tener recursos que puso a circular de manera irresponsable, para comprar conciencia, para doblegar voluntades. Un gobierno que ha desarrollado un ventajismo basado, por ejemplo, en la intimidación. Aquí hay mucho miedo, ciudadano. Hay mucho miedo. Y eso tenemos que admitirlo. Hay gente que siente que su voto no es secreto. Hay gente que siente que están vigilándole el instante en que va a votar. Hay gente que siente que ese aparataje que instala el Consejo Nacional Electoral se hace con la finalidad de acorralar una ciudadanía que siente unas manos invisibles que lo asfixian, que lo ahorcan. La actitud de algunos oficiales de la Fuerza Armada Nacional desdicen de lo que está establecido en la Constitución Nacional. Eso de ver a un general hablando del socialismo, de la revolución cubana, venezolana, eso es inadmisible, eso es inaceptable, y el pueblo tiene que comenzar a pensar sobre su responsabilidad. Yo decía, por ejemplo, el fin de semana pasado, que no fue el alcalde metropolitano, no fue el dirigente político a la Embajada de Cuba a respaldar a los estudiantes. Yo fui con mi esposa y fui como ser humano, como padre de familia, como venezolano que nació en un pueblo del Guárico, que ha tenido honrosas distinciones ejerciendo funciones públicas en la ciudad de Caracas, a defender mi vergüenza.
porque lo que está en juego es mi vergüenza, mi dignidad como venezolano. Al presidente Chávez lo devolvieron porque lo tenían secuestrado en Cuba. Y fíjense ustedes que la incertidumbre continúa. Continúa porque nos estamos limitando a una fotografía que publicaron el pasado viernes. Pero el presidente regresó como el que mete un contrabando. Esto es insólito. Es el presidente de la República. Llega entre gallos y medianoche. Hay todo un secreto. ¿Cómo se revierte esa situación de aceptar todo esto, de vivir en incertidumbre? ¿Cómo se revierte? ¿O no hay posibilidad de revertirlo? ¿O qué hay que hacer? ¿Cuál es el lenguaje que hay que emplear? ¿Cómo se despierta al pueblo venezolano? Luchando con la unidad que es indispensable en esta coyuntura. Ahora lo que cuenta es defender precisamente el futuro de todos los venezolanos. Aquí nos estamos jugando al país. Yo los escuchaba a ustedes conversar sobre los giros que están dando en Cuba, de cómo Raúl Castro va a Chile. Bueno, nosotros vamos en contravía hasta de Chile, hasta de Cuba. No nos comparemos con Chile, no nos comparemos con Panamá, no nos comparemos con Colombia, vamos a compararnos con Cuba. Resulta que Cuba... Bueno, sin ir más lejos, Giovanni Sánchez puede salir de Cuba. Osvaldo Álvarez Paz no puede salir de Venezuela. Bueno, porque aquí hay toda una política de intimidación. Al comerciante lo intimidan con los dólares. Y usted ve la gente que anda por allí agazapado viendo a ver cómo tramitan los dólares para sus industrias, para sus fábricas, para sus comercios. Aquí se usa la escopeta, el cañón. Aquí apuntan a la gente que tiene una finca, que tiene un conuco, lo apuntan con la expropiación, con la invasión. Todo eso es intimidación. Fíjense ustedes que ya los estudiantes están amenazándolos con juicios. Aquí hay ciudadanos que están sometidos a procesos absolutamente injustos. A eso iba a ir, el caso de Simonovic, el caso de la jueza Fiuni. Es decir, pero es que todos. Aquí el que no está amenazado por un juicio está amenazado por un toque de queda que existe virtualmente en Venezuela. Los que vamos a los barrios, los que estamos en contacto con la gente, tenemos que ponerle un marco a lo que acaba de decir la doctora Colette Capriles. ¿Cómo se puede explicar que en pleno siglo XXI, mientras la inseguridad va de regreso en muchas ciudades que van dando una pelea favorable, como lo hace Bogotá, como lo hace Panamá, como lo hacen en muchas ciudades del mundo contra la inseguridad, en lo que va del mes de febrero han ingresado a la morgue de Bellomonte más de 300 cadáveres? Que hay un promedio de 18 muertos diarios. Y mientras esto ocurre, el señor Maduro lo que hace es insultar, lo que hace es agredir, lo que hace es actuar como un provocador de oficio, como el propio cartero del gobierno de La Habana, que es el que realmente le mete las cabras en el corral a los señores del gobierno, y vienen ahora con este cuento de que esta devaluación es para favorecer al pueblo. Por Dios, eso como que usted le diga, le va a arrancar la cabeza para que usted no tenga que gastar en champú, no tenga que peinarse. O sea, lo vamos a ayudar, le vamos a quitar un zapato para que usted no tenga que limpiar 2 zapatos sino un solo zapato, pero va a andar con un pie descalzo. ¿Cómo que no es para perjudicar al pueblo? Una devaluación que termina mochándole el salario a los trabajadores en un país donde la inflación ya apunta hacia el 40%, en un país donde importa todo, donde el 80% de lo que se consume, entiéndase, arroz, aceite, pasta, café, leche, azúcar, lo tenemos que importar, porque este es un gobierno que ha enajenado la soberanía, ya no solamente la política, porque estamos siendo mandados desde Cuba, sino que ha enajenado también su soberanía alimentaria, que tiene un gran valor estratégico. María Alejandra. Sí, quería comentar con el alcalde, quisiera sus consideraciones, porque justamente la Asamblea está discutiendo a esta hora un acuerdo para respaldar las medidas económicas del Ejecutivo. Entre otras cosas, defienden la devaluación, aseguran, como en su momento, por cierto, lo dijo Fede Cámara, las divisas están muy baratas, facilitan las importaciones y dificultan las exportaciones. Esto lo dijo el diputado Jesús Faría. ¿Esto cómo se entiende, alcalde? Bueno, o sea, coinciden Jesús Faría, el Fondo Monetario Internacional y Fede Cámara, dice usted. Efectivamente, según estas declaraciones así. Bueno, yo no tendría que hacer una hilación de argumentos para demostrar que todas estas medidas son perjudiciales para el pueblo. Este es un gobierno que se da golpes de pecho cuestionando el neoliberalismo y resulta que no hay gobierno más neoliberal que este. Esta es la 7ª devaluación en lo que va de este gobierno, 14 años. Esta es la 7ª devaluación. Y es la devaluación que ocurre
en un país donde hay un boom petrolero. Esta es la devaluación que ocurre en un país donde un gobierno financió una gran campaña para vendernos el concepto del bolívar fuerte. Y resulta que hay dos países en América donde hay devaluación: Argentina y Venezuela. En el resto de los países, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, hay revaluación de la moneda. Y fíjense que en Colombia no hablan del peso fuerte, mientras que en Colombia el peso va adquiriendo poder adquisitivo, tanto que tiene pisado al bolívar venezolano. Aquí se hizo una campaña para hablar del bolívar fuerte. ¿Qué ha ocurrido? Que tenemos un Banco Central politizado, que tenemos una PDVSA que ha sido reducida a una empresa en plena declinación, porque lo bueno lo echamos para la calle. A los técnicos que formó la democracia los expulsamos, están en el exilio. Esos técnicos están hoy poniendo a valer la industria de petróleo de Colombia, están en Canadá, están en Qatar, están en México, están en Estados Unidos, están en Noruega, mientras que en Venezuela tenemos una empresa petrolera reducida a un parapeto que incluso no ha podido explicar por qué, después de venir produciendo más de 3 millones de barriles diarios, hoy estamos en una cifra que también está como entre misterios, entre tinieblas, entre 2.350, 2.400, y de eso buena parte del petróleo lo regalamos. Y a usted, señora Mercedes, señora Jacinta, señor José, señor Pedro, ciudadano venezolano que me está escuchando y viendo, a usted le devalúan la moneda, a usted le están por aplicar más impuestos, quizás hasta impuestos hasta por respirar, mientras que el gobierno de Venezuela, en nombre de la revolución, regala su petróleo, regala nuestro petróleo. En este país, donde el petróleo cuesta más de $100 por barril, los ciudadanos que están hospitalizados en el hospital de Coche tienen que bajar a protestar para que los vayan a atender. Las madres que pretenden parir en la maternidad Concepción Palacios, o los que quieren llevar su niño a un centro materno, tienen que rogarle a Dios para que los atiendan, mientras que este gobierno sigue financiando la construcción de hospitales en otras partes del mundo. Y aquí los refugiados siguen viviendo como animales, por ejemplo, en el hipódromo La Rinconada y en otros refugios, mientras que no se terminan de concluir las viviendas, mientras este gobierno aparece como Don Regalón, como San Nicolás, regalando el petróleo de los venezolanos y comprometiendo con deudas que están en entredicho ante la comunidad internacional. Yo quiero decirle a la gente de la comunidad internacional que aquí hay un gobierno que está en entredicho. Este gobierno es de dudosa legitimidad y va a continuar en el limbo este gobierno hasta que no se despejen las incógnitas con respecto a quién gobierna y quién manda realmente en Venezuela. Bien, hacemos una breve pausa, son las 7:30 en punto. Al regreso, si usted quiere participar, preguntarle al doctor Ledesma, puede hacerlo a través de 319-4020, ciudadano, 319-4020, 0212 si está en el interior del país, y @elcitizen, todo pegado con Z. Vamos a la pausa y ya regresamos.